Ya, pues. Entonces, compartimos entonces esta sesión, este conversatorio. Bueno, en primer lugar, darle a todos ustedes muy buenas tardes, quienes participan de este conversatorio. Me presento, mi nombre es Eduardo Vázquez Viedma, soy encargado de extensión y vínculos de organizaciones sociales de la Corporación para la Innovación, Inclusión y Desarrollo, de la sociedad Innovades, en donde hemos querido aportar con nuestro granito de arena hacia todos los dirigentes sociales y la ciudadanía en general, ofreciendo este espacio fraterno de diálogo y conversación. Hoy es un día muy especial, digamos, ya se conmemoran los 32 años del plebiscito nacional. Esto fue el día 5 de octubre, hoy día 9, serían 32 años más 4 días, en donde se inició un proceso de transformación política en nuestro país, desde un gobierno cívico-militar hacia uno electo por la ciudadanía en su conjunto. Bueno, antes de continuar, queremos compartir con ustedes el siguiente video como homenaje a todas y todos quienes trabajaron y participaron de forma anónima y silenciosa, y a aquellos que fueron capaces de poner freno de manera pacífica al gobierno cívico-militar, con la única finalidad de recuperar nuestra democracia. Voy a compartir un video con ustedes y continuamos con el conversatorio. Voy a... Ahí sí. Bien, bueno, después de ese video de introducción, también quisiera aprovechar de presentar a, nuestro amigo y colega Cristian Carrillo Cáceres, quien es artista visual, encargado de arte y cultura de la ONG Paicaví y presidente APECH en Marga Marga, Valparaíso. Saludos, Cristian Carrillo. Un gran abrazo a la distancia, amigo. Hola Eduardo, ¿cómo estamos? Saludos a todos. Sí. ¿Cómo estás, Cristian? Y también, bueno, presentar a nuestro expositor en este conversatorio es el reconocido abogado Eduardo Gandulfo Ramírez, quien es magíster en argumentación jurídica, quien nos presentará los elementos claves para mejor comprender el plebiscito constituyente desde un punto de vista más concreto, entrando en materia social, política y jurídica. Así que aquí dejo la palabra a don Eduardo Gandulfo mientras comparto la presentación. Adelante, Eduardo. Hola, gracias a todos. Bueno, como decía Eduardo, es una fecha importante esta porque nos recuerda los 32 años de plebiscito de 1988, donde salimos de la dictadura y estamos a puertas de entrar a otro plebiscito, que es bastante diferente y tiene un contexto bien distinto al de, al de 1988, no obstante que es para poder, digamos así, eliminar las últimas trabas que van quedando del viejo
sistema y del viejo modelo diseñado en la dictadura con las trabas y todas las circunstancias que se hicieron y se diseñaron por Jaime Guzmán y sus adalides para efectos de que la democracia se condujese desde una manera que en realidad, sin importar quién estuviera en el gobierno, se tuviera que desplegar desde un cierto tipo de modelo. Y así lo hemos visto también cómo ha funcionado en el Tribunal Constitucional. Eduardo, ¿puedes pasar al siguiente, a la siguiente ficha? Entonces, una de las cosas que me encargó Eduardo es poder explicar esto de manera muy sencilla para quien pudiera reproducir este problema al cual nos estamos enfrentando, de por qué queremos cambiar la Constitución y mirarlo desde una perspectiva práctica, es decir, cómo nos afecta a nosotros y cómo es el itinerario en que nosotros vamos a estar incluidos en este debate y en esta consulta ciudadana. Lo primero que quería presentarles es esta idea de recorrido, el recorrido que vamos a hacer. Que vamos a hacer, no ahora en esta presentación, sino que vamos a hacer nosotros en la vida real. Si ven bien, el recorrido dice finalidad, medio, procedimiento y contenido. Y esto me parece que es súper importante. Y quiero que nos abstraigamos de la ficha y podamos pensar en algo muy práctico, que es precisamente cuando cada uno de nosotros, tiene una necesidad como es vender una casa o vender un auto. Una cosa muy práctica. Quiero vender un auto, quiero vender una casa. Entonces, la finalidad que ven allí es vender un auto, vender la casa. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde surgiría el medio de esto o el problema? Está precisamente en la Constitución, que constituye una restricción y transformación. ¿Por qué? Porque ustedes, si piensan en que están en un problema específico, y dice, quiero vender la casa, ustedes pueden darse cuenta de que tienen una prohibición judicial, por ejemplo, para vender la casa. Entonces, muchas veces la derecha lo que dice es, bueno, ¿por qué no simplemente hacemos el cambio y en el fondo vendemos la casa, vendemos el auto? Esto lo puede hacer el Congreso, puede hacerse de manera directa sin hacerse por la Constitución. Pero la Constitución funciona, como en el ejemplo, como si fuera una restricción. Y de hecho las constituciones funcionan como restricciones. Entonces, es decir, es como si usted va donde el abogado y le dice, oiga, ¿sabe qué? No puede vender la casa porque tiene una prohibición de enajenar. Entonces, ¿qué debo hacer? Recurro a un procedimiento. El abogado le va a decir, busque un procedimiento o le busca el procedimiento, que es una técnica que implica recurrir a un órgano judicial, que en este caso el órgano judicial, el paralelo o el símil, va a ser el constituyente, al cual se le va a preguntar si alza o no esta medida de prohibición. Y el procedimiento es precisamente un procedimiento judicial, y en este caso nuestro procedimiento es el procedimiento de consulta ciudadana. Consulta ciudadana al pueblo que representa al juez. Si el pueblo o el juez dice se alza, entonces nosotros podemos continuar con el procedimiento. Si el juez dice no se alza esta constitución, entonces los procedimientos, las finalidades de cambio social se ven restringidas y se van a ver restringidas, efectivamente. Entonces, en este símil nosotros tenemos, y ahora podemos mirar la ficha con cuidado, porque la finalidad es el cambio social. El medio que queremos hacerlo es a través de la constitución de este cambio. Pero a la vez la constitución es la restricción, la prohibición. El procedimiento es la técnica de recurrir a un órgano que es el pueblo, expresado a través de una convención, y el procedimiento se inicia a través de una consulta ciudadana. Se supone que con eso nosotros podemos pasar a establecer un contenido
en este procedimiento judicial, en este procedimiento, perdón, constitucional, de establecer derechos y la estructura de poder. Si se ven bien, la idea de estructura de poder y los derechos es un cambio muy grande para poder hacerlo solamente a través de un legislador que está hecho para otras cosas. En este caso, implica un nuevo pacto que está hecho ad hoc para poder establecer una nueva forma de entender, de entender la sociedad. Pasemos al siguiente punto. A la siguiente ficha. Gracias. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? El 25 de octubre vamos a tener un plebiscito donde va a estar la siguiente pregunta. ¿Quiere usted una nueva constitución? Esa es la pregunta que le van a hacer. El rechazo, usted va a poder decir rechazo o apruebo. En el rechazo pone término al proceso, es decir, como si no se levantara la prohibición judicial y se queda a fin. No puede vender el auto. Si dice apruebo, entonces se abre el camino, el procedimiento constituyente. Es decir, se abre el proceso para poder vender el auto de esta manera. Y se abre desde cero. Es decir, no es que lo que no se cambie va a reemplazarlo en la otra constitución, sino que como es un constituyente y es un constituyente originario, se va a construir desde una manera originaria, es decir, como si no hubiera constitución. Y eso, como va a abrir el procedimiento, nos va a llevar hacia dos opciones, que también vienen en la papeleta. La convención mixta y la convención constituyente. La convención mixta está constituida por gente elegida por nosotros, especialmente para estos efectos, y a la vez se va a incluir a parlamentarios. Ahora, a los parlamentarios van a seguir trabajando en el Congreso y en la convención mixta, por lo tanto, van a tener un doble sueldo. O sea, es más, va a generar una mayor carga en términos presupuestarios. La convención constituyente se va a escoger especialmente por nosotros completamente. Es decir, el pueblo va a ir y va a votar y va a decir, este cambio se va a hacer de esta manera y con esta gente especialmente designada. El Congreso y el órgano constituyente son dos órganos distintos, muy distintos. El Congreso está para hacer las leyes y algún tipo de reforma constitucional. La Convención Constituyente o la Asamblea Constituyente está hecha para hacer una reforma dura, es decir, para establecer nuevas bases o una nueva repartición de la baraja. Aprobado esto, en la Convención Constituyente o en la Convención Mixta, según se resuelva, vamos a pasar a otro plebiscito que se llama plebiscito de salida o de ratificación de la Constitución, que es el que está abajo, en el número 2. Después de que se comience a trabajar la Convención Constituyente, por decirle de alguna manera, que esto debería ser en mayo del próximo año, el plebiscito, una vez que termina el trabajo, o su trabajo, entonces el resultado de esto se presenta a la ratificación del pueblo. Es decir, ¿quiere que venda usted quiere vender el auto? ¿Sí? ¿No? Vemos si se vende o no el auto. Y con eso se termina el proceso. Y se adopta, hasta ahora por lo menos de lo que tenemos claro, es que se adopta por el 50,1% de los votos válidamente emitidos. La siguiente ficha. Entonces, pasamos a preguntarnos qué es una constitución. Una constitución, que ya vemos que nos está como incomodando la idea de constitución, pero una constitución, para la forma en que la hemos entendido o la venimos entendiendo para nuestro momento constituyente, es como una casa. Entonces, es una casa para todos. Entonces, a la casa le ponemos varias exigencias. Tenemos una casa donde quepan todas las personas, una casa con un piso o bases que son limitativas, una casa con piezas o espacios,
y es una casa con direcciones que nos guían dentro de nuestra propia casa hacia cómo movernos. Y esto lo vamos a explicar de manera bien corta y con esta analogía de la casa para efectos de que podamos entender qué es lo que se está jugando en el proceso constituyente y qué es esta idea de constitución. Una casa queremos una casa donde quepan todas las personas, es porque en el fondo, como se viene diciendo desde Aristóteles, la constitución es la constitución de la sociedad civil, de nuestra sociedad, y establece las bases fundamentales de esta. Por lo tanto, la idea es que todos puedan caber dentro de esta constitución, que todas la sientan como propia. En este sentido, no es una ley, es decir, una constitución no debe jugarse por un modelo específico, sino que debe dejar abiertas las posibilidades para poder construir varios modelos. Es decir, si el liberal quiere, o el neoliberal quiere, gana el gobierno, pueda llevar adelante su proyecto. Si el comunitarista gana su proyecto, entonces gana el gobierno, entonces pueda realizar su proyecto y no que la Constitución lo limite. Si el socialdemócrata gana, entonces el socialdemócrata pueda realizar su proyecto. ¿Qué significa esto? Que hoy, para nuestros reclamos a la Constitución actual del 80, es que en el fondo hoy la Constitución del 80 está construida como una base como si estuviera estableciendo un modelo específico. Y esto se construye de esta manera para efectos de que no se volviese a repetir la experiencia de la UP. Cuando uno lee las actas de la Constitución del 80, una de las preocupaciones, o sea, la preocupación reiterada de Jaime Guzmán y los comisionados que hicieron las actas preparatorias de la Constitución, es que todo era que no se repitiera el problema de la UP, que no se repitiera este problema de la UP. Entonces empezaban a discutir un derecho o una garantía y decían, bueno, pero acá no puede repetirse este problema de la UP. Es decir, cualquier cosa que se desviase no debía ser una expresión o permitir un gobierno del tipo de la UP. Entonces, ¿qué sucede? En este sentido, limita en este trauma que vivieron los comisionados, terminó limitando en demasía la amplitud constitucional a efectos de que el modelo fuera específico. Por eso esa cita que ustedes han escuchado hace mucho tiempo atrás, de que Jaime Guzmán decía, nosotros queremos una constitución donde no importa el gobierno que salga, electo, sino que va a seguir haciendo siempre las mismas cosas que nosotros queremos que haga. ¿Por qué? Porque si quiere evadirse, quiere desviarse de este modelo hacia un modelo tipo UP o algo así por el estilo, entonces cualquier cosa que se desvíe de ese modelo, entonces va a salir, el Tribunal Constitucional le va a poner una limitación. O cuando estas limitaciones recaían en la Suprema, la propia Corte Suprema podía establecer esta limitación. Entonces, tenemos una Constitución demasiado estrecha y queremos una Constitución donde quepan todos los proyectos. Luego, la Constitución, como dice ahí, necesita que tiene un piso o bases. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? La Constitución construye un piso, efectivamente, donde desde allí nosotros levantamos las paredes. Si quieren, también lo podemos pensar en que la Constitución tiene pisos y paredes. Pero esas bases son las que permiten donde la gente, como nosotros, nos vamos a desarrollar, por dónde nos vamos a mover, por dónde se va a mover el legislador. Eso significa que si nosotros hacemos bases muy pequeñas, entonces la gente se va a mover por lugares muy pequeños y los gobiernos se van a mover por lugares muy pequeños. Ahora, ¿cuál es la idea de esta nueva Constitución? Es que este piso o estas bases sea acordada por todos. De hecho, una de las ideas que la Constitución establece, este proceso constituyente establece, es que sea de 2/3
la aprobación del articulado en la convención para efectos de que la Constitución sea de todos. Es decir, que haya un acuerdo muy mayoritario y sea realmente una casa de todos, hecha por todos y para todos. Ese es el sentido que tiene este quórum de 2/3. Pero por supuesto también tiene algunos peligros. La casa además tiene piezas o espacios. Y esta idea de piezas o espacios que viene a repetir, o viene, perdón, más bien a ilustrar la idea de la distinción entre la distribución de los poderes internos que tiene el Estado de Chile. Si tienes una pieza muy grande, una pieza con el dormitorio muy grande en una casa estrecha, entonces te va a quedar poco espacio para el dormitorio, para los baños, para las piezas de los niños. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Entonces, cuando nosotros pensamos la Constitución, tenemos que pensarla con espacios que sean proporcionales. Esto significa que la distribución de, por ejemplo, el poder del presidente, que en la Constitución del 80 es muy grande, le deja poco espacio al Congreso. Entonces, una forma de pensar esta nueva Constitución es que los espacios o las piezas sean más bien proporcionales. Es decir, donde el Ejecutivo tenga un poder grande también, generalmente es la pieza más grande, pero el Congreso también sea un contrapeso para esto. Y en cuarto término, la Casa debe tener direcciones que nos guíen. ¿Qué significa esto? La Constitución del 80, en vez de tener ciertas direcciones que nos guiaran, configuró la Constitución como si fuera un problema meramente de piezas o espacios. Estableció garantías para los ciudadanos que fueran, como tipo el derecho de propiedad, que fueran recurribles ante la jurisdicción, y el resto de las otras garantías, que eran más bien sociales, no eran recurribles, y en general se trató de que fueran más bien, ¿cómo podríamos decirlo? Se trató más bien de que fueran, en cierto sentido, subsidiarias o de menor calidad que las que recurribles ante la justicia. Entonces tenemos problemas con el derecho de salud y algunas otras garantías que son como sociales. La nueva Constitución tiene que mostrar ciertas guías que son importantes, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. Si establece usted el derecho a la vivienda digna, o por ejemplo, un derecho equitativo a la educación, entonces, claro, no va a tener usted una solución inmediata a esto, pero va a fijar una guía por donde tiene que moverse el legislador, hacia dónde nos tenemos que dirigir. El derecho de propiedad también va a mostrar va a ser una guía acerca de por dónde también tenemos que movernos. Pero también podemos hacer elecciones respecto de estas dos cosas. Y esas guías, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, permite que la propia autoridad administrativa entienda de que, por ejemplo, tiene que establecer ciertos impuestos o tiene que establecer cierto presupuesto para que las personas puedan tener una vivienda digna, o que el presupuesto del Estado exija, sea lo suficientemente amplio como para tener una educación equitativa entre los niños de este país. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, luego de esto tenemos la división de las constituciones. ¿Cómo se dividen las constituciones? Y con esto vamos a ir avanzando un poco más rápido. Las constituciones se componen de dos partes. Uno, donde están los derechos de los ciudadanos, que es generalmente donde nosotros reclamamos, pero además tiene una parte orgánica, que es como la sala de máquinas, el motor de la Constitución y de la sociedad. Los dos aspectos son muy importantes, y aquí en este último aspecto es donde mucha gente que está estudiando esto se va a concretar y va a ver
van a ver las concreciones en este punto, muy especialmente en temas de los poderes del Ejecutivo y la opción por un eventual semipresidencialismo en Chile. Pasemos a la siguiente, por favor. Veamos acá los problemas a la parte material. Vamos a ver los problemas a la parte material, luego vamos a ver los problemas a la los problemas con la división o distribución de poderes. Entonces, tenemos los problemas con la parte material y luego de eso vamos a poder discutir algunos problemas que surjan. Existen varios problemas acá. Miren, dice, uno, hay una inexistencia de la garantía de la pensión digna, es decir, que te guíe hacia una idea de pensión digna, que entienda el Estado y los gobernantes que hay una necesidad de una garantía de pensión, establecer una pensión digna. El derecho a la salud no es un objetivo social, es exagerada la libertad de empresa y la garantía de la propiedad está entendida en términos muy restringidos, muy extremadamente restringidos, por lo tanto no entra en interacción con los otros derechos. El derecho a la educación carece de una mirada pública, los derechos de agua se tratan como un bien más de mercado, el derecho a la vivienda digna no es inexistente, y el derecho a la negociación colectiva no está consagrado dentro de las varias cosas que estábamos considerando. Por ejemplo, les voy a poner varios problemas prácticos acá hoy día. Si nosotros hoy día quisiéramos pensar en la idea del propio ministro París, de que la salud sea un bien universal, y empezáramos nosotros diciendo que, bueno, para empezar a hacer que la salud sea un bien universal, entonces todos los prestadores de salud, médicos, enfermeras de Chile, técnicos, etcétera, tienen que prestar su servicio siempre a cualquier persona que llegue con FONASA. Eso hoy es inconstitucional, porque viola la libertad de empresa. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que necesita buenos médicos queda fuera de ese acceso porque o atienden privadamente o atienden por una ISAPRE. Esta norma no significaría que, por ejemplo, uno pudiera obligar a los médicos a salirse de la ISAPRE o a recibir pacientes que no sean FONASA por consulta privada, sino que los obligaría a recibir el bono FONASA. Hoy eso es inconstitucional. Otro ejemplo más. En Europa, por ejemplo, se establece cierta como deber de mandar a los hijos al lugar donde uno reside, al colegio donde uno reside. Hoy esa norma, yo creo que en Chile limita con la constitucionalidad. Otro ejemplo más. Supongamos lo siguiente, que estableciéramos una norma de fair play, en el sentido de que para la educación, todos los colegios privados y públicos tuvieran que tener una inversión similar. ¿Para qué efectos esto sería? Para efectos de que quienes pagan impuestos de clases más altas se vean motivados para efectos de que pagan los impuestos, y como los presupuestos son más o menos dentro de un mismo rango, al subir el presupuesto de la educación pública, también en la inversión privada pueda subir. Muy parecido a como se hace en la NBA en el caso de los equipos, que establecen un cierto rango de inversión. ¿Para qué? Se llama el fair play porque en el fondo un equipo no puede subir mucho más su rango de inversión. En la Champions League también pasa lo mismo, y en el torneo alemán también pasa lo mismo. Hoy esa norma, por la libertad de empresa, sería inconstitucional. Y de hecho, muchas restricciones se pretenden como inconstitucionales. Recuerdo que Fernando Atria nos llamó la atención hace unos meses atrás, hace una semana atrás, de que cuando se trató de establecer una norma de inclusión, hace el 2000 y algo, la derecha lo impugnó precisamente porque les parecía inconstitucional. Es decir, que los colegios tuvieran que recibir a niños vulnerables era inconstitucional porque violaba la libertad de empresa.
o sea, la libertad de enseñanza. ¿Y qué es lo que sucede con esto? La libertad de enseñanza es el eje sobre el cual gira el derecho a la educación. El derecho a la educación está subordinado a la libertad de enseñanza. Es decir, usted no puede ir a un colegio X, un colegio particular como el Macay, a exigir su derecho a la educación en el Macay. ¿Por qué? Porque está limitado hacia la educación y hacia la libertad de empresa. Es decir, el Macay tiene su libertad de empresa, entonces usted tiene que tener el dinero suficiente, comprar las acciones del Macay para poder estudiar en el Macay. Los derechos de agua, si ustedes se piensan bien, los derechos de agua están pensados en un sentido muy económico, muy de mercado. Es decir, si usted no tiene el dinero para pagar el derecho de agua, entonces simplemente usted no tiene acceso al agua. Eso suena un poco duro, pero en realidad antes, cuando el derecho al agua había cuando el agua era suficiente para todos, en realidad lo que había era un acceso a más o menos agua. Sin embargo, en un tiempo de escasez, este derecho ya no funciona de la misma manera, porque en el fondo, como hay poca agua, entonces el problema es que si no tienes no tienes el suficiente dinero para acceder al agua, entonces no tienes agua. Y eso es una nueva realidad que la Constitución no es capaz de enfrentar porque está hecho en un momento que a nadie se le ocurría que iba a haber escasez de agua. Por lo menos en la zona donde le importa a los santiaguinos, esto es, en la zona centro. Y el derecho la ausencia en el derecho a la negociación colectiva, este es un derecho trascendentalmente importante en materia constitucional, fundamentalmente porque implica que pueda haber un derecho a que los trabajadores puedan acceder a mayores ingresos. El derecho mínimo el sueldo mínimo es un derecho individual que solamente establece cuánto es el mínimo que tú puedes ganar. Mediante la negociación colectiva, el trabajador puede acceder a más ingresos, porque las negociaciones colectivas apuntan a establecer estándares superiores al derecho mínimo. Establecido eso significa que establece un contrapeso entre el empresario y los trabajadores. Hoy este contrapeso es prácticamente inexistente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ponemos todo el énfasis en el ingreso mínimo. Por lo tanto, tenemos como el 60% de la población que gana un ingreso muy, muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Pero es que al chileno le falta ingresarle valor de capital a su educación. Pero claro, y en Europa también hay gente que barre y no le ingresa el sistema, barren las empresas y no le ingresa el sistema de educación. ¿Usted cree que gana 300 lucas? No. Parte de lo que es esta negociación colectiva implica que incluso la persona que tiene poco ingreso, poco capital en su trabajo, también tiene un derecho a un sueldo digno. Pero ese sueldo digno no viene determinado por un ingreso mínimo, viene determinado por esta negociación, que precisamente cuando se planteó el proyecto por José Piñera en su momento, Chile pasaba por un momento empresarial muy duro. Y probablemente en ese momento haya sido relativamente razonable o haya tenido algún vicio de razón para apoyar a las empresas. Pero hoy, con un sistema fuerte económico, Chile siendo un país OCDE, no tiene ningún sentido el que se elimine la negociación colectiva y que no esté consagrada en la Constitución. Pasemos a la siguiente, por favor. Eduardo. Gracias. Ya nos va quedando menos. En la ausencia de deberes, la idea es establecer un Estado solidario que implica también poder imponer deberes a los ciudadanos, y esto es una invitación a pensarlos en estos términos. Antiguamente los abogados y los médicos hacían su servicio y devolvían
el apoyo que la comunidad, que la sociedad civil a través del Estado le daba hacia los ciudadanos. Hoy eso es prácticamente impensable. Entonces, aquí esto tiene que empezar a volver a pensarse esta idea de deberes para que nosotros, para que la sociedad pueda estar compensada en esos términos. Pasemos a la siguiente, por favor. Y finalmente nos queda la distribución de poderes. Tenemos un principio de subsidiariedad que se ha criticado por ser exageradamente ampliativo. Un ejemplo que se ha convertido es que el Estado simplemente entrega, es tan amplio la forma en que se le concibe, que el Estado entrega funciones básicas como la educación, se las entrega a los particulares. Y el Estado solamente cubre la gente que no pueda acceder a ese sistema, y en el fondo al sistema público, o en lo mismo pasa con el caso de la salud. No solo eso, sino que además incluso las fiscalizaciones, algunas fiscalizaciones son delegadas hacia los particulares, y el Estado se hace cargo mínimamente de algunas cosas. Por otra parte, tenemos el exceso de poder del Ejecutivo. Efectivamente, el Ejecutivo tiene, por ejemplo, un derecho a veto sobre las normas legales que son excesivas. Y en el fondo, quien controla al Congreso en términos del producto de lo que sale allí, es decir, la agenda del Congreso, es el Ejecutivo. Se la pautea a través de las urgencias, o establece sus derechos a veto, que tiene que ser contestado con un quórum alto respecto del Ejecutivo. Faltan válvulas de escape frente a las crisis sociales. Esto es muy importante, porque en el fondo, como vimos desde octubre de este año, desde el año pasado, perdón, en un sistema parlamentario, este problema habría obligado a que el presidente, el jefe del gobierno, hubiese disuelto el Congreso y llamado a una nueva elección que hubiera reflejado estrictamente cuál era lo que quería, qué era lo que quería el pueblo, expresado a través de las urnas. No hubiera sido necesario llegar a la presión de tener que hacer casi una revolución a las instituciones para efectos de saber qué es lo que quería el pueblo o cuál es la repartición de nuevas cartas. En cuarto lugar está el excesivo centralismo, que este es un problema que viene, que muy poca gente se ha dado cuenta de esto, no en términos de, oye, qué centralista está el país, sino que en el fondo, qué es lo que necesitamos nosotros. Piénsese que hoy la distribución del PIB, del Producto de Ingreso Bruto, es decir, de lo que produce Chile, de lo que produce la región de Magallanes, lo que produce Valparaíso, lo que produce Antofagasta, lo que produce Rancagua, lo que produce Talca, todo va hacia Santiago. Y Santiago se lo entrega, lo reparte. ¿Y cómo lo reparte? Entonces, reparte un 50% para ellos, porque son una mayoría, dicen. Entonces, a cada el resto de las regiones le corresponde un 28avo de la producción nacional. Un 28avo. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando para Santiago y para entregarle y para que Santiago nos entregue un 28avo del presupuesto nacional. Eso tiene que ser cambiado. No puede ser, por ejemplo, que la ciudad de Valparaíso, su puerto, dependa de Santiago. Valparaíso es una ciudad que no tiene puerto. Literalmente, todo el mundo dice, oh, Valparaíso tiene puerto. No, Valparaíso no tiene puerto, el puerto depende de Santiago. Sus autoridades se nombran en Santiago, su producto se lo llevan a Santiago, y Santiago toma ese producto y luego ve qué hace con eso. Y la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda reparte esto en relación a la demografía nacional. ¿Y qué sucede con eso? Santiago dice, entonces se llevaría el 50%. ¿Qué es lo que ocurriría con un sistema más autónomo? Entonces, en el sistema autónomo, en un sistema donde las regiones fueran autonomías,
no independientes, cada una podría administrar sus propios recursos, es decir, no trabajaría para Santiago, trabajaría para sí misma y establecer un sistema de solidaridad. Pero eso, por supuesto, no se puede hacer a través de un mero congreso. Tiene que establecerse y conversarse entre las regiones. Y eso se hace a través de una convención constitucional. Y finalmente, y con esto vamos a cerrar, la falta de iniciativa de ley de los ciudadanos. Muchas veces las necesidades de los ciudadanos se conciben mejor desde el punto de vista de los ciudadanos, se sienten mejor desde el punto de vista de los ciudadanos que desde políticos que están en el Congreso, que muchas veces se apartan de las necesidades de los ciudadanos. Entonces, una de las cosas que quiere la Constitución y que establece otras constituciones en el mundo es que hay mecanismos donde con una cierta cantidad de ciudadanos se establece como una especie de reunión de firmas o algo así por el estilo. Habría que ver el mecanismo que establezca cuál es la iniciativa de ley del ciudadano, qué es lo que quiere el ciudadano respecto de una ley, y se propone al Congreso para que sea estudiado. Eso es básicamente las cosas que nosotros quería presentarles, y que pudiéramos discutir las cosas que les interesaran y que no hubieran quedado claras. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo Gandulfo, por tu presentación. La idea justamente de este conversatorio es hilar desde el punto de vista del plebiscito nacional histórico del año 88, del pasado 5 de octubre, que ya cumplimos 32 años, 4 días de aquel hecho histórico, y cómo se enlaza con nuestro nuevo hito nacional en nuestra historia republicana, que tiene que ver con el nuevo plebiscito constituyente, el cual, con los elementos que tú nos aportas, nos queda mucho más claro de por qué hay que aprobar esta nueva constitución vía convención constitucional. Los elementos son variados, pero también quiero aprovechar de saludar antes de dar la palabra para hacer las consultas, saludar a Catalina Marín, Sergio Ortega, Alex Espinosa y también a don Manuel Robledo Cofré, presidente y camarada del Partido Demócrata Cristiano, Comunidad Valparaíso. Así que también nos pueden aportar desde su visión cómo esta nueva constitución, cuáles son los elementos que son tan preponderantes en este camino republicano del cual todos estamos empujando a ese nuevo cambio social, político y sobre todo cultural. Ahí les doy la palabra si alguien quiere hacer alguna observación o alguna consulta acerca de la exposición. Al parecer estamos todos muy claros. Don Enrique Herrera, entonces yo le pregunto desde acá, del sector de Placilla, ¿cómo se ve esta nueva constitución, en su opinión? ¿Cómo lo configura? Ahí le doy la palabra ahí. ¿Le va a ceder la palabra o la respondo? Me parece que está en mudo, pero... Tiene que activar el micrófono, ahí. Ahí está, muy bien. La pregunta es cómo viendo la nueva constitución. Desde hace un año vengo abogando de asamblea constituyente. Vamos a lograr algo más cercano a ese final de la asamblea constituyente, más vale esperarlo que no tener nada. Justamente porque, por lo menos desde el punto de vista de mi profesión o de formación profesional como funcionario, aplicando sistemas, se ve un entrado estructural de este estatuto del país que genera monopolio y mi idea yo soy del Partido Pirata. O sea, lo que vemos ahí es una
toda la regulación legal que apunta a mantener los grandes monopolios, ¿ya? Y si hay un monopolio, eso influye socialmente en que se van generando los caudillismos, los pasos libres, por decirlo así, que en realidad es clientelismo electoral, ¿ya? Y se va perdiendo la parte política, la parte ética. O sea, todo lo que está pasando ahora haciendo flotes, a temas de transparencia, a que la gente que está sacando en la luz todo este tipo de cosas. Entonces, lograr una condición, digamos, que efectivamente, por ejemplo, los recursos, o sea, el Nobel que tiene el que salió más rápidamente, así que ser todos los chilenos, y hay muchos modelos exitosos como manejar los recursos naturales que sean, digamos, propiedad del Estado, pero tienen que ser, digamos, gestionados por particulares, no digo por gestionados los particulares, el Estado lo que hace mucho, porque ha evolucionado mucho lo que es la administración, digamos, desde el punto de vista organizacional. Hay muchos sistemas de control, la tecnología puede aportar mucho en ese sentido y en cuanto a la transparencia en cómo se gestionan los recursos. Sí, bueno, gracias, Bueno, que Enrique. Sí, sí, entiendo entonces que desde el punto de vista de la mejor gestión, desde el mejor punto de vista de la transparencia, de cómo se puede recuperar también desde el punto de vista social el quehacer político y de participación ciudadana, esta nueva constitución merece algunos cambios. No sé si me puede, porque justo como que se interrumpió un poquito, si nos puedes repetir esa última parte de la pregunta, por favor. Claro, la autoridad en construir una constitución, ¿ya?, nos va a permitir, digamos, recuperar los recursos naturales que fueron, por decirlo, ¿ya?, no soy abogado, fueron expropiados fraudulentamente, teniendo, ¿cómo se llama?, comprando las armas, para, a través de, ¿cómo se llama?, privilegiada, terminar, digamos, lo mismo que supuestamente están manejando las empresas nacionales o locales, se les compraban a peso de huevo, y después mágicamente mejoraban su gestión. O sea, es la oportunidad que tenemos de recuperar los recursos que sean, digamos, propiedad, digamos, del Estado de Chile y que se puedan gestionar a través de el mismo Estado, digamos, controlado, gracias a que todo el tema de lo que es gestión organizacional ha evolucionado y ya se ha profesionalizado mucho más, y entonces se puede comparar cómo se gestionaba hace 40, 50 años atrás, cómo se gestionaba. Y lo mismo, el control, digamos, de que si hay alguna empresa particular que gestiona los recursos naturales, y reglamentado hasta dónde puede llegar. Muchas gracias, Enrique. Bueno, es un tema que también merece una revisión, tal vez de Eduardo, acerca de todos estos nuevos derechos que nosotros estamos queriendo consagrar en la Constitución, pero efectivamente la billetera, ¿cómo anda? Si no hacemos uso también de los recursos naturales o de los recursos propios que tenemos, por ejemplo, el mar, los recursos minerales, la utilización del agua, ¿cómo eso también se debería configurar también con respeto hacia el medio ambiente? Mira, hay varias cosas que uno puede decir de esto. Mira, claro, la Constitución esta especie de piso o de fundamento, te puede guiarnos más que hacer un cambio derechamente respecto de, por ejemplo, volver a obtener algunas cosas que se hicieron en la dictadura, como decía el caballero.
Hay cosas que, por ejemplo, estaba pensando hace unos días atrás, que en el tema de las aguas, en el tema de las aguas hay me acuerdo que Endesa, cuando se hace la privatización de Endesa, un abogado de derecha me contaba que los derechos de agua del río Báquer para la gente de la región de Coyhaique fue simplemente algo así como dada casi como un bonus track o como un cover. Entonces, una de las cosas que probablemente vayan a cambiar en este momento respecto de las aguas, de los usos de ciertos recursos, como en el caso de las aguas, es precisamente este tipo de cosas. Este tipo de cosas del tema de las aguas. Pero esto no va a ser así como de la noche a la mañana, sino que en el fondo el mecanismo que se establezca para hacerlo tiene que determinarlo el legislador, a mi juicio. ¿Por qué? Porque esto no va a ser simplemente de vuelvan las aguas para acá, sino que va a haber que establecer si es que va a haber compensaciones, si es que esto va a establecerse por un cierto tiempo. Alguna orientación va a tener que darse. Porque además, como hay un derecho de propiedad, esto tiene que regularse de alguna manera, o puede establecerse ciertas alternativas o de preferencia a los que tienen ya derechos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, efectivamente la Constitución, respecto de otras cosas, podría establecer también una orientación respecto hacia el medio ambiente, como bien decía el caballero. Recordemos que el ministro Pacheco estableció una orientación relativa a que nosotros pudiéramos tener energías renovables y limpias. Entonces podría establecerse una especie de algo que se llama norma fin, que no es como establecer un valor, sino que establecer un fin. Y hace que el legislador o la autoridad administrativa tenga que escoger los medios para lograr ese fin. ¿Ah? Muchas veces estas normas fin no solamente están en Chile, no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que, por ejemplo, en materia de derecho a la vivienda, en España se considera que el derecho a la vivienda digna es una norma fin. Es decir, no establece una obligación con un camino específico que lograr ese fin. La administración puede lograrlo de muchas formas, a través de concesiones, puede inventar muchas fórmulas, pero lo que debe hacer es tender a ese fin, lograr ese fin. Y se establece también y así se establece como un estándar de cumplimiento, con el cual uno puede medir a la administración pública. Y en ese sentido, establecer, quizá, como decía el caballero, establecer no solamente un medio ambiente libre de contaminación, sino que a lo mejor una matriz limpia puede ser una forma de establecer una orientación o guía para el legislador. O podemos no hacerlo y dejar que el propio legislador lo establezca. Eso va a quedar abierto. Y respecto me pareció que también había un tema sobre el monopolio electoral, que me pareció que lo dijo al principio. Precisamente una de las ideas que se ha conversado entre los abogados de derecha, de izquierda y de centro, en el cual los abogados de derecha también están de acuerdo, es que la ciudadanía pueda participar con esta iniciativa de ley. Es decir, a la ciudadanía le interesa que haya menos, por ejemplo, menos centrales de carbón y se establezca una regulación más específica en determinadas regiones del país. Entonces podría establecerse de que una iniciativa de ley a través de una consulta ciudadana. Y establecer, o que la propia ciudadanía se autoconvoque para hacer esa promoción. ¿Y qué es lo que logras con eso? Rompes un poco este monopolio que tienen los políticos del control de la legislación, que más o menos implica de que los políticos tienen que oler lo que dice, lo que quiere el público.
En este caso es el propio pueblo, el propio público, el que se autoconvoca para imponerle un tema de debate en el Congreso. Cómo se dé ese tema de debate es un tema muy específico. Podría establecerse también mayores ámbitos de control en las municipalidades, etcétera, 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 etcétera. También podría establecerse una modalidad mucho más específica. Si nosotros establecemos, o sea, bueno, ya tenemos nosotros este cambio hacia los gobernadores. Eventualmente podría establecerse también una autoconvocatoria y establecerse también ciertas autonomías como en España o regiones federales como en Alemania, como en Brasil, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en Australia, como en Nueva Zelanda, como en Italia, como en España. Entonces, podría también establecerse ciertos mecanismos de autoconvocatoria regionales que establezcan ciertas regulaciones para esta convocatoria específica, para la región específica. Es decir, significa que habría normativa específica para la región, para cada región. Y eso también implica, bueno, esta autoconvocatoria sería mucho más sencilla en términos regionales, pero también implicaría romper esta idea de monopolio de los políticos respecto de qué es lo que se quiere. Y sería además mucho más sencilla que hacer una convocatoria nacional para efectos de las leyes, sino que sería una convocatoria para las regulaciones específicas que se quieran hacer en materias regionales. Pero básicamente esas son las múltiples alternativas que se están dando y que también en la imaginación de cada uno se puede ir configurando respecto de cómo nosotros podemos hacer que, uno, por una parte, quitarle este monopolio a los políticos, que la ciudadanía lo tenga. Dos, que tratar también de recuperar algunas cosas de recursos naturales importantes como es el agua, en torno hacia como un bien nacional de uso público y darle una categoría distinta y establecer ciertas orientaciones importantes para efectos de que el Estado y los gobiernos que estén ahí puedan también tener un volcamiento o una finalidad específica establecida en favor de los recursos naturales y el desarrollo a través de energías limpias. Y esto es importante porque, en el fondo, desde el punto de vista jurídico, al poner estas consideraciones en la Constitución, permite que entren en choque con el derecho de propiedad. Al permitir que entren en choque con el derecho de propiedad, esto va a causar lo siguiente, es que una medida que sea restrictiva respecto del derecho de propiedad, pero que esté en la Constitución, va a significar un choque constitucional. Al significar un choque constitucional, no va a poder descartarse de antemano que que la afectación al derecho de propiedad sea inconstitucional, sino que va a tener que ponderarse va a tener que ponderarse por el legislador cuál es el derecho que sea más importante en este caso. Y eso va a ayudar a un desarrollo alternativo de otras formas de poder desarrollar y llevar adelante otros derechos constitucionales que no sean el derecho de propiedad y que sean, por ejemplo, un desarrollo de energías limpias como un fin. Eso, Eduardo. No sé si queda contestada la pregunta para el que la hizo, o si tiene algo más que agregar. Enrique, ¿estamos bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Sí, se viene, bueno, esta nueva constitución definida como hoja en blanco, donde nos permite también soñar el nuevo país que todos queremos, donde todos quepamos. Y bueno, en ese sentido es muy importante también, yo creo que hacer un nuevo ejercicio después del plebiscito para ya empezar a entrar en materia. Sergio Ortega Gutiérrez nos quiere hacer una consulta.
si gusta, se puede, o lo puedo desilenciar para sí. que la pueda ejercer. Sí, adelante, No, por favor. ahí, sí, ahí estoy. Hola Eduardo, hola a todos los presentes. Hola, Sergio. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta tiene que ver con un tema que lo escuché algunas semanas en un seminario al profesor Ruiz Tagle, en el sentido que respecto de cómo se distribuye el poder, particularmente régimen político. ¿Cómo lo ven ustedes? Particularmente en la organización propiamente del poder y los frenos y contrapesos que debiera tener en un futuro texto constitucional. Eso. Gracias. Ya, a ver. Mira, esta es una discusión que se ha dado harto y, como les había contado, no solamente hay un acuerdo entre los políticos que son de izquierda o centro izquierda o centro, sino que también hay políticos abogados como Gómez, el Chechu García y otros que me parece que están como relativamente de acuerdo en esta distribución de poderes. De hecho, varios de ellos se habían manifestado de que ellos siempre habían estado por una opción presidencialista fuerte en esta materia, pero que en vista de las circunstancias, la distribución las circunstancias son octubre del 2019 en adelante, requería de nuevo volver a pensarlo, y que varios de ellos estaban optando y pensando por una idea de un semipresidencialismo. Y esto es importante porque en el fondo nos estaría mostrando una especie de consenso en la derecha y en la izquierda acerca de cómo tenemos que hacer la distribución del poder. Ahora bien, sabemos que esto no es tan sencillo porque el parlamentarismo o el semiparlamentarismo no es tan fácil y no es parte de nuestra cultura. De hecho, el semiparlamentarismo que vivimos a fines del siglo XIX no implicaba la disolución del Congreso, era más bien una especie de como control del gobierno, era un control del Congreso casi absoluto. Para poder proceder a la distribución de poderes en términos parlamentaristas, bueno, significa básicamente de que el jefe del gobierno viene del Congreso. Podría ser quizá como en Perú, que el presidente fuera escogido aparte, pero se puede dar una convivencia no sana en ese punto. Pero una de las cosas claves en esta idea de las válvulas de escape y válvulas de escape de la crisis es poder disolver el Congreso, y es poder que el Ejecutivo, no solamente el Congreso, sino que el propio jefe de gobierno esté en cuestión. ¿Para qué? Para que no ocurra nuevamente lo que ocurrió en octubre, que efectivamente Piñera llegó como a un 5% de aprobación y se mantuvo. Y en el fondo lo que hizo fue agudizar la crisis. En ese sentido, la distribución del poder también implica una distribución del poder respecto de que el pueblo pueda tomar decisiones respecto de sus mandatarios. Y eso es una ecuación que no la tenemos calibrada, porque siempre pensamos en distribución de poder el jefe del gobierno tiene la capacidad de disolver el Congreso o de disolver el Parlamento, quizá con anuencia del jefe del Estado. El Congreso tiene la posibilidad de someter a juicio político a los ministros, con ciertas limitaciones, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas importantes es que ahora entraría en juego un tercer, digamos así, un tercer órgano, que sería realmente el pueblo, que en tiempos de crisis, al disolverse el Congreso y el Ejecutivo quedar pendiente en un hilo, se va a hacer una nueva consulta ciudadana respecto de la formación del Congreso, y si es que pierde el Ejecutivo,
su mayoría, entonces pierde el poder y pasaría la oposición a formar parte a ser parte del gobierno y el oficialismo pasaría a ser la oposición. Eso es como bien importante porque en el fondo, cuando ya hay una revolución, algo así como una especie de revolución, en el fondo no necesitas llegar a las armas, no necesitas llegar a la violencia, sino que el descontento popular lo puedes encauzar a través de las votaciones. Y eso significa que puedes obtener una salida pacífica acerca de eso. Pero ahora bien, ¿cómo se resuelva esto en términos específicos? Es decir, lo vamos a hacer a través de un sistema mayoritario, un sistema binominal o uninominal. Uninominal significa que haces, haces circunscripciones pequeñas, y en esa circunscripción pequeña gana uno solo y se lleva todo. Y es el representante de la circunscripción pequeña, y luego otra circunscripción hace lo mismo. En el fondo, con eso tú logras castigar a los representantes que a ti no te gustaron. En el fondo, no es como en el caso del binominal, que tú votabas por uno, votabas por otro, y era muy difícil castigar a una coalición. Aquí tú castigas a la coalición, le quitas el voto y gana la otra coalición, o gana una tercera coalición. Y eso hace que en el fondo se mantengan, que las mayorías puedan variar. En un sistema mayoritario esto no va a ocurrir así. Se supone que esta es la idea de que uno pueda disolver el Congreso. Al disolver el Congreso va a entrar este juicio político de toda la política de parte del pueblo, para efectos de ver si es que efectivamente se puede mantener o no el gobierno en funciones. Y una de las cosas súper importantes que necesita en esta distribución de poderes es que también la formación del gobierno y el diseño de las elecciones sean muy claras, en el sentido de que puedan obtenerse una mayoría por parte de algún grupo. ¿Por qué? Porque si no vas a estar como en el caso de Europa, en España, donde puedes obtener soluciones donde nadie obtiene mayoría y el gobierno queda con una minoría. Entonces, en el fondo, en ese tipo de situaciones podría eventualmente agravarse el problema, porque no hay una solución. En el fondo mantienes una situación de empate. Dale, Eduardo. Gracias, Eduardo. Alexis nos tiene una pregunta y sería la última para cerrar el conversatorio, que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, y después dejar claramente la invitación para uno nuevo. Alexis, por favor, tienes la palabra, aprovechando, no sé si, ahí va. Ya. Hola, muchas gracias por la invitación, muy, muy buena conversatorio también. Mi pregunta se relaciona con lo que acaba de conversar Eduardo, y es sobre, como no tenemos todavía esta válvula de escape, ¿qué pasa con los críticos del acuerdo por la paz y todo este proceso constituyente, críticos que están más hacia la izquierda, de que al repetirse el mismo modelo, o la posibilidad de que se repita el mismo modelo político, ¿no es cierto?, o el mismo espectro político en la convención constituyente, dejaría un nudo, ¿no es cierto?, sin resolver inevitablemente, y dejaría gran parte de dejaría permanente la crisis de representatividad que en este momento tiene el modelo político chileno. Generalmente se dice que la votación soluciona el problema de la representatividad, pero la verdad es que el acto de votar no es suficiente para, para entender que las personas que son elegidas realmente están encauzando las necesidades sociales de la población que hizo todo este movimiento. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿ya? Si vamos a llegar a una constituyente que va a ser un espejo del Parlamento, y nos va a dejar nuevamente amarrados, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos que temer? Un nuevo estallido y una especie de revolución. Eso.
Gracias. Para esos efectos, la convención constituyente o la mixta, eso va a depender de cómo se resuelva en este caso, que en el mejor caso de la convención constituyente, requeriría una cosa como un detalle técnico que tiene que ver con un tema ya legal, entre legal y reglamentario, en el sentido que sea capaz de que los partidos políticos puedan, o más bien dicho, los particulares o los grupos particulares puedan competir en una relativa igualdad de posiciones con los partidos políticos institucionalizados. ¿Por qué? Porque básicamente, efectivamente, si no se da esa situación de la competencia como en términos relativamente equitativos, la convención se va a constituir en una especie de espejo del Congreso, de las fuerzas políticas del Congreso. Ahora bien, no es que sea tan loca la idea de que las fuerzas políticas puedan replicar la situación que se está dando en el Congreso, porque precisamente los partidos políticos son estructuras de poder informal en algún sentido, que están hechos para poder, que tienen práctica, que tienen conocimiento, que tienen procedimientos, tienen un know-how, un saber hacer para para efectos de poder llegar a mucha de la población. Mientras que los particulares, estoy pensando en grupos, en colectivos, como por ejemplo, no sé, el colectivo Ramadita que de acá de mi cerro, no son grupos que estén hechos específicamente para ganar elecciones, sino que en el fondo son grupos que están hechos para hacer una discusión política y actuar de manera muy cerrada en el tema de la acción política, una acción acotada. Entonces, por una parte, claro, se ve un problema de que los propios partícipes de la política, claro, llevan una ventaja por el solo hecho de ser partícipes de la política colectiva y tener ese know-how. Los partícipes de la política que quieran incorporarse, pero a través de colectivos, tienen una desventaja porque en el fondo ellos no manejan ese conocimiento. Y finalmente, eso parte debería también poder, en algún sentido, compensarse, en el sentido de que el servicio electoral pudiera establecer ciertas normas que pudieran ir en ayuda o en auxilio de esos tipos de convencionalistas. Porque para una persona en particular, en una agrupación, como por ejemplo, como les decía, el colectivo Ramaditas, en general su ámbito de acción va a ser el barrio, el sector, pero no va a tener mucho más allá que ese tipo de acción, a menos que las organizaciones pudieran coordinarse de determinada manera para efectos de poder lograr un impacto en la población. Si no pudiera ser así, la acción de cada grupo se va a diluir y ahí sí que va a producirse el mismo problema. Se va a producir el problema de que no va a ser representado las personas, pero precisamente porque en el fondo no van a alcanzar el quórum, las votaciones necesarias para ese tipo de logro o de meta alcanzar. En ese sentido, pareciera ser que también hay una responsabilidad para los propios grupos o colectivos de poder ponerse las pilas para hacer este tipo de trabajo. Y por otro lado, también pareciera que para los políticos fuera necesario también o integrar gente de esos tipos de colectivos o hacer asociaciones específicas en determinados lugares o simplemente, y también que el servicio electoral pudiera establecer ciertas compensaciones en términos económicos para poder apoyar a los convencionalistas. Si no, se va a replicar el mismo problema y ahí sí que también se va a dar la situación de que en el fondo, claro, van a decir, oye, esto se replicó así, pero va a depender también de la cantidad de gente que vote y
y que esa cantidad de gente que vote para los convencionalistas va a representar también la legitimidad o ilegitimidad del procedimiento. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ya estando ya hace casi una hora y media de conversación, de exposición, quiero en primer lugar agradecer a todos quienes han participado en este conversatorio. Ha sido muy importante tener estos elementos para mejor considerar al momento de votar por una nueva constitución y el mecanismo vía convención constitucional. Entendemos que todo este empuje viene de hace una larga data. Este es un anhelo propio también desde los años 80, desde el momento en que la primera discusión que se dio fuerte, justamente a puertas de la votación de aprobar la Constitución del año 80. Por lo tanto, este es un anhelo ciudadano de décadas, y es muy importante el momento histórico que vamos a vivir. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que han participado de este conversatorio, especialmente a nuestro amigo y abogado Eduardo Gandulfo, a nuestro amigo también Cristian Carrillo, de la radio La Matriz Cultural, Alexis, Sergio, Andrés, que se unió al final casi, mi amigo Enrique Herrera también, y por supuesto a nuestro presidente comunal, Manuel Robledo, que por ahí está enmascarado en la foto. Así es que, bueno, creo que esta conversación da para desarrollarla en una siguiente instancia, así que por favor estén atentos a la invitación. Bueno, a ver, Eduardo, si es que nos cooperas, o si no, podemos hacer incluso alguna sesión un poco más interactiva en términos de establecer quizá algún panel de cuáles son los elementos de la nueva Constitución. Yo creo que por ahí sería muy interesante entender cuáles van a ser efectivamente aquellos derechos que se consagren, los mecanismos también, el ejercicio del poder y la participación ciudadana, que también es muy relevante y altamente demandada. Así que eso es a todos ustedes que han participado. Bueno, Eduardo, si quieres cerrar el conversatorio, por favor. Bueno, sí, sería interesante establecer también un conversatorio como con más gente también, y que pudiéramos también incorporar algunas ideas. Como ya les había contado, estaba por ejemplo, esta idea propia que yo les decía del fair play educativo, con la igualdad en la educación, la afiliación universal a FONASA, o como dijo el caballero también, empezar a pensar también orientaciones en términos de fines para todos, que pudieran, fines en términos de energías limpias y cosas así. En general, cosa que a mí no se me había ocurrido. Entonces, cada uno puede ir aportando sus ideas, y en el fondo el propio rector Ignacio Sánchez de la Católica de Santiago pareciera estar a favor de la nueva Constitución, porque dijo que hoy se vienen los derechos de la neurociencia, precisamente, o de los neuroderechos, precisamente pensando en esta idea de que la inteligencia artificial va a empezar a intervenir sobre los cerebros humanos. Entonces, para que no nos pille sin regulación, algo ya habrá que decir sobre este punto. Entonces, todos son bienvenidos, todos son invitados para que puedan dar ideas, porque en el fondo, en la medida en que nosotros nos vamos pensando estas cosas, vamos entendiendo más la forma, la configuración de nuestra realidad, en que puede ser regulada de manera moralmente más justa, que es al final lo que nos interesa. Y en el fondo los llamo también a participar del plebiscito. Ya sabemos que, como les dije, esta cosa es querer cambiar un poco la sociedad, y la Constitución está funcionando como una prohibición judicial. Así que tenemos que tomar esta vía para poder cambiar esta prohibición judicial y poder hacer una nueva Constitución, y hacer un cambio en una sociedad más justa, y que otros países, o que muchos países del mundo civilizado la tienen. Así que quedan todos invitados para eso, y cuando quieran, ya estamos como
más perito en esto de las charlas y estamos comprometidos en el tema del plebiscito y el apruebo, y vamos a ver cómo nos resulta. Gracias, Eduardo, por la invitación. Muchas gracias a ti también por participar. Y Sergio Ortega también creo que podría participar en un debate sobre estos puntos, porque también es como bien interesado en estas ideas. Perfecto. Más diálogo, más debate, más democracia. Esa es la consigna. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima reunión. Que estén muy bien. Un abrazo fraterno a la distancia. Muy bien, un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.